Veníamos hablando de una meditación muy especial, que la llamamos la meditación del corazón, y yo creo que todos ustedes tuvieron experiencias muy especiales, porque en realidad es algo que nos invita a entrar fácilmente en un estado de alta coherencia. Si lo hicimos con disciplina, si lo hicimos con juicio realmente, eso facilita mucho la entrada en un estado ampliado de conciencia. Entonces, habíamos dicho que esa meditación del corazón tenía 5 pasos. El primero, concentrarse en el corazón, ¿cierto? Visualizarlo. Eso, visualizarlo. Segundo, hacerle mucho caso a la respiración. Tercero, sentirlo, visualizando un suceso muy agradable, algún momento muy especial. El cuarto punto era hacer una pregunta. Y el quinto, por supuesto, asumir la actitud de escucha frente a esa pregunta. Ya les dije, esto no me lo inventé yo, esto es una cosa que está incluso registrada por el Instituto HeartMath, el Instituto de las Matemáticas del Corazón, en el que normalmente vemos una cantidad de experiencias. Quien tenga más inquietudes puede meterse un poco a la página de ellos y van a encontrar experiencias reflejadas allí muy interesantes. Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de meditación? El solo hecho de ponerle atención al corazón, y hemos dicho que esa atención la escribimos tanto con C como con S, y decimos atención y A-tensión, o sea, sin tensión. Es decir, si solamente estamos asumiendo una actitud casi de observadores simples, una actitud que no vaya más allá de una intención plena y total de conectarse con ese cuarto centro, con el centro del amor, eso ya va generando una cosa que se llama la variabilidad cardíaca. Ahorita más adelante vamos a entrar en ese tema, variabilidad. Entonces, le escuchaba ahorita a Carlos antes de comenzar la charla, que en el ejercicio de esa meditación, cuéntanos, Carlos, qué fue lo que sentiste, que es muy bonito eso. Esta mañana, pues normalmente yo no recuerdo cuando sueño, y esta mañana tuve un sueño muy particular en el que me vi a mí mismo un orificio en el pecho, que cuando inhalaba se abría, y cuando exhalaba se contraía. Y pues realmente no es un orificio ahí que debería asustar, pero realmente yo pues conozco a la ropa tan normal está. Yo lo hago con mucha tranquilidad, no me asusté, pero sí me llamó pues mucho la atención. Y fue algo muy corto, pero pienso que no es nada. Esa visualización corresponde al efecto de un diafragma en una cámara fotográfica. Bueno, una cámara fotográfica de las que usan los fotógrafos que gradúan, no ya en las que usamos nosotros, que ya todo está listo y ya se, es decir, de manera automática se controla, pero el diafragma hace esto, o abre o cierra, y ese abrir o cerrar implica entonces generar una especie de agujero negro. Esto es muy interesante, porque cuando se crea un agujero negro, hagan de cuenta, a ver, quienes hayan pelado una cebolla, poco a poco le van quitando los bulbos de la cebolla, ¿sí? Y al final, ¿cómo encuentran al terminar de quitar todas las capas? ¿Qué encuentran? Una horquita más pequeña, Una pequeña y un centro que tiene exactamente eso, una especie de agujero, ¿sí? Es como un vacío que es donde está exactamente la esencia, ¿sí? Llegar en un estado meditativo a ese como el que llegaste, Carlos, significa ni más ni menos que, bueno, que ya sos argentino. Que estás en un proceso en el que ya estás encontrando una comunicación directa con la esencia. ¿Y qué es la esencia? La luz. Este aparecido, Dios.
Eso no es otra cosa que la comunicación directa con Dios. Y esto suena como a fábula y como a cuentecito, pero es realmente una conexión directa con Dios. Y eso es contagioso para yo. Bueno, ahí te queda la inquietud, Carlos. Sí, ¿qué vas a hacer esta noche? Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que este es el verdadero despertar de la conciencia. Ahí está el despertar de la conciencia. Coincide mucho esto con que en ocasiones en el proceso de la meditación, durante el pensamiento o la visualización de ese pensamiento semilla, es frecuente que ahí empecemos a sentir como si estuviéramos desde el sexto centro emitiendo eso que yo les he llamado como moneditas azules de color índigo. Es como si se desprendiera un circulito de azul índigo y sale, y luego sale otra y otra y otra, y es como una cosa que brota continuamente. Pero mucho más allá de visualizar esa cosita azul, significa una capacidad integrativa muy grande que ya está preparando el salto para el séptimo centro, que es el contacto con el alma, ¿sí? Entonces recordemos que hay un centro que nos permite hacer ese polo a tierra, que es el primer centro. Entonces ese polo a tierra nos identifica y nos permite a nosotros encontrarnos con la capacidad que tenemos, pero también a su vez está en relación con el riñón y por tanto con una emoción que es el temor o el miedo, ¿sí? Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones y por eso es importantísimo tener en cuenta que todo esto tiene una relación muy interesante con ese despertar de la conciencia. Y en el despertar de la conciencia se van dando ciertos pasos. El primero es esto, es el pasar del temor, ¿sí? Esto es muy importante, a una cosa que implica el afianzamiento, el pisar fuerte, el hacer polo a tierra, el anclarse. Y esto ya es demasiado importante porque cuando chuleamos esto, significa que estamos convirtiendo el temor en prudencia, que es un avance ya muy significativo que implica que estamos en una toma de conciencia tan importante que ya empezamos a identificar ese largo camino a través de los 7 centros para poder contactarnos con el alma. En el contacto con el alma ya los miedos no existen, ni los separatismos existen, ni las angustias existen, ni el ego existe, porque el ego no se mezcla con el alma, y mucho menos con el espíritu. Entonces significa, es un gran paso. Pero después de eso viene la posibilidad, en ese desarrollo de la conciencia que insisto es pasar del temor a esa identificación, a ese ser líder también, a un segundo punto que es la posibilidad de encontrar el poder. Pero el poder, en el poder ocurre una cosa muy interesante y es que en ese despertar del poder hay un principio de identidad, ¿sí? Y en el paso de los arquetipos, recuerden que había un primer arquetipo en relación con ese miedo, con eso que teníamos que aprender allá, que era pasar de ese temor a la seguridad, una primera gran lección, la seguridad. Si nos damos cuenta, realmente mucha parte del tiempo estamos inseguros, y estamos inseguros la mayor parte de las veces por sucesos que ocurrieron en el pasado o a los que tememos que ocurran en un futuro. Pero a esos del futuro generalmente están basados también en experiencias del pasado. Es decir, casi que podríamos relacionar esta primera gran lección de la seguridad con todo el aprovechamiento que hayamos hecho del pasado, ¿sí? Eso es muy significativo porque cuando uno sana el pasado encuentra la paz. Cuando uno sana el presente encuentra el amor. Y cuando uno sana el futuro, encuentra la libertad. Esos 3 movimientos son fundamentales. Los repito, sanar el pasado significa presente y futuro. ¿Y cómo hacerlo para sanar el futuro?
allá vamos. Presente, no, perdón. Esto es la paz. Pasado es paz. Amor y libertad. Entonces vamos a ir poco a poco. Sanar el pasado, ¿qué es? Es simplemente conectarse con todas esas experiencias para ponerlas en favor de. Es decir, quien conoce la historia no está condenado a repetirla, pero quien ignora la historia debe repetirla. Y ese es un lío. Porque si tenemos que repetir una historia que además fue compleja, que fue dolorosa, que fue angustiante, es muy posible que se disparen los engramas o las informaciones que teníamos del pasado, esa película que existía del pasado. Entonces, si se empieza a rodar esa película otra vez, de un suceso que en algún momento se guardó porque teníamos temor de volverlo a vivir, inmediatamente la reacción es tal cual como si se estuviera otra vez viviendo ese suceso. Y eso es muy complejo, eso resulta ser muy complejo porque la fisiología cambia por completo. Es decir, volvemos a ese momento en que vivimos de angustia, de ansiedad, de estrés, de todo eso, se libera una marea impresionante de cortisol, de adrenalina, de ACTH, de todas las hormonas del estrés, y hace que entonces tengamos una respuesta que llamamos de ataque o de huida, ¿sí? Eso es el primer momento cuando estamos pasando del temor a la prudencia. Entonces hay huida o hay ataque. En ese momento, cuando decidimos vencer ese proceso, cuando realmente superamos ese proceso, encontramos la seguridad. Pero después, cuando aparece el poder, nos encontramos con la identidad, ¿sí? Que es una segunda gran lección que debemos aprender en el recorrido de la vida. Recuerden que hay 6 lecciones descritas, las vamos a ir describiendo poco a poco, pero es por las que vamos pasando a lo largo de nuestras vidas y en las que vamos desarrollando una comunicación mucho más expedita con ese ser esencial que somos. Entrar en ese camino del poder para encontrar la identidad es también entrar un poquito en la creatividad, pero en la creatividad física, ¿sí? Y esa creatividad física, ya sabemos nosotros, tiene que ver con el segundo centro. Acuérdense, el segundo centro, el segundo chakra, tiene que ver con la creatividad física, por eso los bebés se originan, digamos, desde ahí. Partieron esas semillas, espermatozoide y óvulo, desde ese segundo centro. Obviamente fueron concebidos a lo mejor mucho antes, cuando ya empezó a surgir la idea de tener un ser nuevamente habitando entre esa pareja, digamos, ¿sí? Entonces hay un segundo movimiento que es el poder. El tercer poder, movimiento de la conciencia es la calma. Y a través de la calma, o mejor, para encontrar la calma, se requiere de reposo, ¿sí? Si hacemos ese reposo, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? En ese reposo. Claro, la pausa. La pausa. Y aquí la pausa ya nos empieza a meter en un proceso que es el de la responsabilidad. Es decir, si encontramos la pausa, somos responsables incluso con nosotros mismos. Esta mañana veía a un ejecutivo muy importante de una empresa con un cargo muy importante, muy joven, 35 años, 36 años, pero con una carga de estrés absolutamente aterradora, pues de esas que uno reconoce desde que 100 metros antes de entrar al consultorio está pasando y subiendo. Uno le ve la cara desdibujada, le ve uno la cara como de angustia. Es más o menos eso. ¿Sí es lo que genera estrés? Cuando yo lo vi, dije, wow, me conmueve profundamente porque es un muchacho muy joven. Y sí, ha sido supremamente exitoso en su profesión, en el desempeño de su labor, pero a un costo supremamente alto, y eso no es responsable.
Eso no es responsable porque esos son los que rápidamente en la lápida dice, aquí yace el mejor ejecutivo que tuvo la empresa. Pues, y entonces, ¿qué menos es eso? Obviamente que ya estamos hablando de palabras mayores, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a comentarle esto, además ingeniero, con mente de hemisferio izquierdo, racional, concreto, matemático, de esos que tan, y si yo empiezo a hablar de estas cositas desde el punto de vista, así como la estoy hablando a ustedes, más manecita rosadita, entonces obviamente eso choca con un ingeniero. Yo a él le tengo que dar razones de tipo científicas fuertes, a hablarle por ejemplo de las neuritas de las que hablamos la otra vez, de las neuronas del corazón, a hablarle de la emisión del campo electromagnético, a hablarle de esa conexión del cuarto centro con el cerebro, que es la integración de toda esa información a través de la intuición. Y si yo no le hablo de esas cosas, él va a decir, no, esto pues carreta, ¿sí? Cuando él logra empezar a entender eso desde su visión, digámoslo, mucho más ortodoxa, él empieza como, ve, qué interesante. Y entonces, y miren lo que hace él. ¿Qué están viendo en esta expresión? Voy a quedar aquí apenas 30 segundos. Exacto, es una expresión de asombro. ¿Quiénes se asombran? Los niños. Los niños son los que más se asombran. Pero ¿qué ocurrió cuando él hizo? Y entonces Hizo un clic. hizo un clic. ¿Y qué más? Mírenlo. Y hizo ese diafragma que se abrió. Y ese no es otra cosa que el movimiento de la diástole en el corazón. Cuando el corazón vuelve y se llena, porque sigue otro movimiento después. ¿Cuál es? El de la sístole, la contracción. Pero hay un eterno movimiento. Distensión, contracción. Toc, 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 toc. ¿Sí? Y cuando estamos haciendo eso, estamos recordando simplemente que estamos vivos. Es decir, que cuando volvemos a recuperar la sensación o el sentimiento de asombro, estamos recordando que estamos vivos. Y recuperamos vida. Esto suena como algo extraño. Y ahí empiezo a contestar tu pregunta. ¿Cómo sanar el futuro? Eso ya es sanar el futuro. Porque recuperar vida es ganar un tiempecito extra más que voy a utilizar en el futuro. ¿Sí? Entonces, cuando empezamos a conectarnos con ese diafragma, que es más o menos lo que te ocurrió en el proceso de meditación, ya empezamos a encontrar la necesidad de esa calma que nos lleva a su vez a entender que es que esa pausa, insisto, debe mantenerse para que volvamos a tener ritmos importantes. Por eso aquí, en ese tercer centro, hay una cosa que literalmente se llama así, el diafragma, ¿sí? Y ese diafragma separa el tercer centro del cuarto centro, es decir, separa lo involutivo, lo de ese pasado, para prepararnos al presente vivido desde el corazón, y ese presente empieza ahí, justamente en el corazón, ¿sí? Si estamos así, entonces ya empezamos a darnos cuenta de que esto va mucho más allá de una simple retórica, y nos damos cuenta de que si somos capaces de volver a encontrar los ritmos, y esos ritmos se encuentran manejando adecuadamente los tiempos, porque obviamente la unidad de medida de esas frecuencias significa que yo ya también tengo derecho a que en una agenda ponga espacio para mí, o algo así como yo con yo, ¿sí? Colchón, llámenlo como ustedes quieran, ¿sí? Ese colchoncito es muy importante. Si volvemos a encontrar la pausa, estamos, insisto, manejando la conexión ya entre el tercero y el cuarto. Ya aquí, en el segundo, vencimos una barrera que es la barrera pélvica. Entonces ya nos atrevimos a conquistar no solamente la creatividad física, es decir, ya le dimos un sentido a la sexualidad, no simplemente era una cosa de tipo instintivo como el de cualquier otro animal o cualquier otro ser de la naturaleza que no tenga o no esté dotado de lo que nosotros llamamos inteligencia, sino que logramos trascender la sexualidad desde una cosa meramente reproductiva e instintiva a una cosa que se convierte en algo casi que sagrado, y por eso hay un sagrario ahí. Por eso un bebé se aloja en una matriz, y esa matriz es una especie de templo interior
en el que ese bebé tiene el derecho a empezar a recibir de una mamá y por supuesto también de un papá, aunque no esté metido en el útero del papá, pero ese papá participó en ese proceso y entonces ese espermatozoide dejó una información que está allí, digamos que volviéndose más progresivo en su proceso de desarrollo. Entonces estamos metiéndonos en un cuento muy especial. Viene entonces un cuarto movimiento de la conciencia. Cuarto movimiento. Y ese cuarto movimiento es el del crecimiento. Y ese crecimiento normalmente nos lleva a desarrollar una cosa que se llama la intuición. ¿Sí? Es decir, que realmente empezamos a crecer como seres humanos cuando nos contactamos con el cuarto centro. Y entonces descompongamos ese cuarto centro. ¿Qué es el cuarto centro? Yo sé que algunas personas vienen de primera vez y de pronto estos términos no les sean muy familiares, pero no se preocupen que se van a ir familiarizando poco a poco. Entonces, ¿cómo describir ese cuarto centro? A ver, alguien me da un poquitico de pistas. Cuarto centro. Recibo sugerencias. Corazón. Bueno, listo, corazón. ¿Qué más? La alegría. ¿Qué? Pues el corazón contiene la alegría. Bien, está bien. Maneja la emoción de la alegría. autenticidad, ¿Listo? la tristeza. ¿La tristeza? ¿El No. corazón? No. La autenticidad. No, desde el corazón no estás triste. Pero estamos hablando de los El amor. órganos que están en el... Puede ser de lo que se les ocurre en el cuarto centro, de lo que se les ocurre. Ritmo, ritmo. Timo. Y el timo, ya dijimos, es el órgano del Reconocimiento. autorreconocimiento. ¿Sí? ¿Qué más hay aquí en ese cuarto centro? Celular. Un celular. ¿Qué más hay en el cuarto centro? Hay ritmo. Vida. Verde. Ah, sí. ¿Quién dijo qué? Recuerda ¿Dijiste, la- Margara? Ritmo. Ritmo, claro. La sangre verde. Amor. Importante. Amor, fundamentalísimo. ¿Qué más? ¿Ah? Vida. Sí, listo. Pongámoslo aquí, vida. Y esa alegría. ¿Qué otra cosa? Pausa. Lo acabo de borrar. Sí, el ritmo está incluido, digamos, en la pausa. Pero lo acabo de borrar aquí. Presente. ¿Qué más? Pasión. Pasión. Y pasión descrito en términos moleculares, ¿qué es? Dopamina. Dopamina, perfecto. Miren todo lo que ya sabemos del corazón. Ya sabemos muchas cosas, ¿o no? Entonces esto no es simplemente una cosita ahí que bombea sangre, 5 litros por minuto, algo así como yo no sé cuántos millones en una vida promedio. Esto va mucho más allá, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, esa pasión, cuando encuentra un motivo, pues incrementa mucho más. Cuando alguien le dice a ella, yo te amo, entonces en ese momento, medio mágicamente, en fracciones de segundo, ese corazón que estaba toc, 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 empieza ¿sí? Entonces, de verdad vos me amás. María, yo no te había querido decir antes, pero yo te amo mucho más. No, que yo te amo más. No, yo más. No, yo más. No, que yo más. Entonces ya no te amo, ¿no? Es más o menos eso. Y claro, ahí nos vamos quedando en discusiones que cuando no son realmente el corazón, entonces se pierden los motivos. Pero cuando es el corazón, esos motivos se incrementan y por eso surge la pasión, y por eso surge la entrega, y por eso surge el encuentro con el otro. Y por eso este cuarto centro está en relación también con el reino humano, ¿sí? Si nos vamos hacia atrás, entonces ya ustedes obviamente determinan quién es el riñón, qué reino.
mineral. El segundo sería el reino vegetal. El tercero el animal. El humano. El humano, ¿sí? Y Luego viene el quinto centro, que sería la conquista de la inteligencia activa, y ya es otra cosa, pero digamos que aquí vamos en el reino de lo humano. Por eso cuando el corazón realmente llega a la máxima expresión, encuentra la posibilidad de que haga eco ese sonido con el otro, y es de verdad que el corazón retumba distinto. Y hagan la película, retrocedan cuando ustedes estaban apenas conociendo a su pareja. No quiero decir que eso se haya perdido, no, pero cuando ustedes estaban recién conociendo a su pareja y tenían el interés genuino de que esa persona se acercara, era una cosa muy curiosa, porque, ay, ya va a venir Héctor, ¿cierto? Ay, qué nervios, más o menos. Sí, pero entonces además con que hay que nervios, entonces ya empieza, ay, yo sí está bien, y empieza el espejo, mejor dicho, lo gastan por completo. Pero ¿qué ocurre a nivel del cuarto centro? Se acelera el corazón, claro. Más o menos eso es un helicóptero ahí, ¿sí? Entonces se acelera ese corazón, pero resulta que llegó el Héctor. ¿Cómo estará linda esa vieja? Ay, Dios mío, yo tengo como nervios. ¿Qué me irá a decir? Si mira a aceptar la invitación a salir. Uy, dile que no. ¿Seré tan de mala llave? No, seguro que yo soy capaz, pues. Y llegan y se encuentran. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú también? No, yo sí, yo siempre estoy bien. Es que desde que yo la veo, mamita, yo estoy bien. Estoy bien. Ella, ay, tan lindo, esas palabras como me gusta usted, ay, usted sí es muy lindo, vean. Yo sí, Ana María, yo no sé cómo no nací en Buenos Aires, Ana María, vine a nacer aquí, pues yo soy lindo. Oye, y a propósito, y se va acercando, y ella empieza, ay, se está acercando, ay, Dios mío. Y entonces algunas veces llega y simplemente le coge la manito. Coge la manito. Ay, Dios mío, acuérdense que las manos son la prolongación del corazón. Esto lo sabía este muchacho, Héctor, lo sabía, porque cuando sabía que le cogía las manos, entonces ya decía, ya estamos de corazón a corazón, porque él había venido a estas charlas. Entonces, como él había venido a estas charlas, le dijo, oye, mi corazón ya recogió, eso es una electrofusión impresionante. Mi corazón vibra con vos, cada que te veo, Cristina. Ella se llamaba Cristina también, ¿no? Pero él se llamaba Héctor, no se llamaba Carlos Mario, era otro, era antes. Entonces, mi corazón vibra como, ay, qué tan raro, el mío también, míralo, sentilo. Y entonces él dice, seguro. Sí, dale, sentilo, es que escucharlo. Ay, yo no oigo nada. Y de pronto aquí se acercan, yo oigo. Petrificado, eso de la tira. Estás viva, no, sí, yo me muero por vos. Literalmente se muere ahí por él, ¿no? Entonces se empiezan a encontrar, pues se empiezan a disparar una cantidad de cosas maravillosas, pero es porque el sonido de su corazón hace eco en el sonido del corazón de ella, ¿sí? Entonces hacen una cosa que es como una especie de implosión alrededor de esas dos personas, y empieza esa faceta tan deliciosa del enamoramiento, porque al principio es enamoramiento, ya después enamor a dos, enamorados, ¿sí? Pero primero es el enamoramiento, porque es la faceta donde nos conocemos, donde todos mostramos lo mejor de cada uno de nosotros. Ese hombre sí será de verdad tan mal, ese queso tan bueno no dan tanto. Y si sale la suegra, no, mucho cuidado, mijita, que uno ve, caras vemos, corazones no sabemos, ¿sí? Hasta que finalmente esa relación evoluciona y van encontrándose en esos ecos. Encontrarse en esos ecos es volver a encontrar la música, y encontrar la música es hacer del corazón un instrumento maravilloso para habitar. ¿Se acuerdan? Los pusimos paz,
amor Y y libertad. Entonces, encontrar esos ecos no es otra cosa que el mejor instrumento para centrarse en el amor. Por eso, cuando ustedes dejen de sentir esas maripositas que pasaron del tercero al cuarto, esas maripositas empezaron aquí en la barriga primero. Ay, siento como un cosquilleo, ¿qué es eso tan horrible? Ay, ¿qué es lo que me está pasando? Creo que me voy a desmayar. Y como ni se desmaya. Claro, para que le dé respiración boca a boca. Cuando eso pasa, entonces, ¿qué ocurre? Que vuelven y se encuentran en el amor y empiezan a crear un ambiente súper propicio, que es el del cuarto centro. Este verde no se debe confundir con el nacional, no, acuérdense. El corazón realmente es rojo, ¿sí? El órgano corazón, rojo, como el glorioso, ¿sí? El verde simplemente es el color que le corresponde al chakra, pero no es más. Pero recordemos que aquí hay otra cosa muy importante, que es el timo, el autorreconocimiento. Por eso, y esto es bien importante, esto es muy significativo, cuando ustedes como pareja dejan de encontrarse como pareja, reemplazan ese sentimiento bello, agradable, maravilloso, alegre, contento, alegría contenida allí. Cuando se deja de sentir eso por el otro, entonces empieza a perderse el ritmo y este timo empieza a alterarse. Y si se altera el timo, ¿qué viene? las enfermedades Claro, autoinmunes. las enfermedades autoinmunes, donde yo por supuesto me tengo que atacar. La primera reacción, esto es bien interesante porque es que uno va hablando y entonces va, ay, lo tengo, y chulea, ¿no? Y dice, ay, yo también, sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en ese timo la primera reacción de alteración en el autorreconocimiento se llama, en cristiano, itis. Exactamente, no es titis, es itis. Itis. Amigdalitis, otitis, faringitis, bronquitis, todas las itis, pero es inflamación. Una cosa es que se inflame un oído y entonces, bueno, lo máximo que puede ocurrir es que, bueno, supuró, se reventó, lo que sea, pero generalmente se regenera relativamente fácil. Pero otra cosa es que ese golpe en el que ya no nos encontramos y al contrario reñimos y empezamos a crear una barrera con el otro para acabar de ajustar con el otro al lado del cual dormimos, ¿sí? Cuando eso empieza a ocurrir, empieza a haber ese proceso de golpeteo, pero ¿en dónde? ¿Alguien me dice? En el corazón y en la parte circulatoria. Claro, y en las arterias y venas, o sea, en todo el sistema cardiocirculatorio, te falta esa partecita, pero es bien interesante, porque cuando se inflaman las arterias, ya la cosa es distinta, porque esas arterias van a nutrir todos los órganos del cuerpo, es decir, que cualquier órgano va a cantar, va a emitir un grito, ¿sí? Un grito vagabundo, que no sabe dónde ubicarse. Y en ese grito que está emitiendo, hay un órgano receptor, que depende de dónde esté la atención. La atención puede estar en el primer centro, cuando yo perdí esto, la seguridad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a manifestar la inflamación cuando se perdió la seguridad? En algo que toque a la seguridad, por la tierra, al anclaje, a eso que se refiere normalmente A la parte articular. A los huesos, que son la estructura y el andamiaje. Pero si en cambio esa arterita está golpeando, y yo dejé de encontrarme con el otro porque, supongamos, tuve una mala experiencia de tipo sexual, es muy factible que lo que se altere ya sea un órgano que tenga que ver con esa parte de la reproducción. Y entonces, en el caso de una mujer, aparecer un mioma o un quiste en el ovario, o en el caso de un hombre, un varicocele, algún problema testicular,
¿sí? O un problema prostático, por ejemplo. O si esa atención estaba puesta en la necesidad de poseer al otro, de tenerlo ahí agarradito, no se me vaya porque es que yo sin usted no le vivo. Yo de verdad, yo necesito que usted me posea. Entonces, esa inflamación en las arterias se va a reflejar en una gastritis, o en una pancreatitis, ojo a eso, o en una colitis, inflamación del colon, o todo lo que tenga que ver con el centro de la retención del apego. Pero si afectó el corazón, ojo con eso, porque es cierto que a veces nos morimos no de amor, sino de desamor, ¿sí? Entonces, si se afecta el cuarto centro, resulta que también hay arterias que nutren el corazón y hay venitas que le traen de la circulación periférica la sangre al corazón para que él haga todo el bombeo y después de haber pasado por la parte pulmonar y oxigenarla y toda la cosa, pero tocó el cuarto centro, entonces se puede alterar el corazón órgano como tal. Frecuentemente canta inicialmente como una arritmia. La arritmia es como un llamado al orden a veces, ¿sí? Supongan que están bailando algo moderno. Fíjate, hermano, que es un golazo súper moderno, ¿no? El nuevo ritmo del cuarteto. Ah, pero bien, ustedes son muy modernos. Bien, bien. Sí, pues. Supongan que están bailando, ¿sí? Y están llevando un ritmo, y entonces en ese momento pierden el ritmo. Espérate. Y ella está moviéndose todavía, y ustedes son. Hasta que ¡pum! Se atrevieron a entrar y volvieron. Es un golazo, y vuelven y lo encuentran. Pero hasta ese momento, esa pérdida del ritmo les ocasionó un descontrol importante que hizo que esa pareja tuviera que sacudirse de nuevo para encontrarse otra vez, para poderse volver a encontrar. El problema ocurre es cuando no se vuelven a encontrar. Ahí sí, porque si no se vuelven a encontrar y aún así persisten en estar juntos pero distantes, obviamente esto va a tener un precio. Esto va a tener un precio, y eso significa que se está tocando esa parte autoinmune. Se va a tocar esa parte autoinmune. Si dio en el quinto centro, entonces ¿qué va a tocar? Claro, la tiroides, pero además, ¿qué otra cosa? La comunicación, por supuesto, la expresión verbal. Entonces se va a alterar la capacidad, y ya antes decía, mi amor, es que ven, sentémonos, hablémonos, es que, a ver, tratemos de ponerle una solución no, ahora ya la comunicación es absolutamente cero. Llegó el momento de acostarse, están los dos en la cama, él con el control, de pronto en el cambio de canales pasó por... ¿cómo se llama la novela ahora? Loquito por ti. Loquito por ti, eso. Loquito por ti, llegaron a Loquito por ti. Déjala ahí, dijo ella. Pero es que en el otro van a dar los de por... siempre es lo que te da la gana. Yo te la dejo ahí, pues. Loquito por ti, loquito por ti, ¿no? Maravilloso. Ella está medio contenta en ese momento, pero el otro está... no va a perder gol de James. No, perder un gol de James. Llega una propaganda, bendita propaganda, y lo cambia de canal, pues resulta que en el otro canal ya vienen las propagandas, ¿sí o no? Entonces empieza la falta de comunicación. Y ella entonces se voltea, ¿por qué lo cambiaste? No, pero es que están en propaganda. Sí, pero fíjate, a ver si ya siguió, que es que yo estoy viendo la novela. Bueno, pasa. Y entonces sigue la comunicación. ¿Sí? Más o menos eso. Y de pronto ella dice, hay que pintar este techo. 9 de la noche, mamá, fundido. El otro dice, sí. Pero y entonces, que vos no sabes quién lo puede pintar. ¿Qué dice ahí? O sea que ustedes han visto la misma película. Todo yo. Sí, todo yo. Claro, pero como que todo. Hombre, yo no estoy trabajando para poder conseguir la platica para pagarle al pintor. Sí, pero claro, usted está por allá tranquilo, relajado, y todo lo tengo que hacer yo. Vea que vengan esos pintores a ver cómo es de canzones o desorganizan toda la cara.
¡pum! Otra. Pintemos el techo, yo lo consigo mañana, ¿sí? Y de pronto, si todavía no han llegado a un extremo, ella hace un movimiento muy extraño, es un movimiento, ¿verdad?, muy sutil, pero que fácilmente él identifica. Ella está en la cobija y de pronto dice, hasta mañana. De verdad, es súper sutil, hasta mañana. Uno. Y el otro quedó muerto del frío, sin cobija. Dice, hasta mañana. Todo el frío toda la noche y ella de pronto se despierta y era que tenías mucho calor, que te quitaste la cobija. Pero como que yo me quité la cobija si cuando te volteaste te la llevaste toda. Ah, y es que no me puedes hablar. Sí, ya es hora de levantarse. Miren, esto es una charla, pero es absolutamente real. Y eso implica que ese cuarto centro empiece a perder el contacto con lo humano, con ese presente, y el presente se empieza a convertir en algo tenaz, por lo menos hasta que salga del campo de batalla. Ojo, ya no se convirtió en un campo electromagnético que permite que esos dos corazones se comuniquen, sino que se convirtió en un campo de batalla. Y por lo tanto tenemos dos posibilidades otra vez: o conciliar, luchamos o huimos, una de las dos. Entonces, ¿qué es eso? Volver otra vez al primer centro. Es volver a tener que volver a conquistar la seguridad, y eso es mucha brega, porque es que una cosa es evolucionar, pero otra cosa es tener que retroceder para volver a empezar. ¿Han visto esos programas de realities donde si alguien va en la prueba ya va muy adelante y se equivocó en algo, tiene que volver otra vez desde el principio? Y entonces él no dice, ah, eso, me tocó empezar otra vez desde el principio, qué rico, qué maravilla, yo soy el tipo más de buenas de este universo. Bueno, ¿cierto? Más o menos, eso es otra cosa. Viene luego entonces, aquí también está lo de la pasión, eso es muy importante. Porque si nos perdemos ese contacto con lo que nos apasiona, y empezó desde eso que era un núcleo que se había formado en un momento determinado, si se pierde esa pasión entre la pareja, ya empieza a perderse la pasión en muchas de las cosas que cada uno como individuo hace en su día a día, ¿sí? Supongamos, a ella le gustaba irse a tomar el algo con las amigas, entonces ya empieza, ay, qué pereza. Y el otro le dice, ¿para dónde vas? No, voy a ir a tomar el algo con Julián. Haga lo que le dé la gana, ¿sí? Y después a este hombre, cuando le apasionaba, por ejemplo, qué sé yo, montar en su bicicleta, tocar la guitarra, leer, empieza a perderle ganitas a eso, ¿sí? Y más bien hay una cosa que dice, olvidémonos de esto por ahora. Esto está muy bueno. Y después de 5 sorbitos, eso está bueno. ¿Cierto? Y el décimo sorbito, ahora sí me voy a poner a vieja. Llega allá y llegó con un amigo. Y él le empieza a mostrar la casa como es. Ve, yo te voy a enseñar, te voy a mostrar mi casa. Esta es la sala. Esta es la alcoba de mi hijo y ese que hay es mi hijo. Esta es la alcoba de mi hija y ese que hay es mi hija. Y de pronto entra a la habitación y dice, esta es mi alcoba, esa es mi señora y ese debo ser yo. Entonces se perdió eso, se perdió la dopamina, porque obviamente ya no hay mucha dopamina, pues está buscando liberar esa dopamina
a través de un escape que está lejos de ser la dopamina fisiológica, la dopamina normal. Entonces, por supuesto, sí, es un olvido, pero que al día siguiente empieza otra vez. ¿Sí? Eso es como cuando el borrachito se encuentra con la señora y le dice, adiós fea, y ella le dice, adiós borracho, y le dice, sí, pero a mí me quita mañana. Entonces, ¿qué ocurre? Viene un quinto movimiento que es el de la capacidad de soñar. Este es otro aspecto fundamental de la conciencia, porque en la capacidad de soñar está la posibilidad de ir creando un libreto que no tiene límites, un libreto que se construye día a día, y esa capacidad de soñar tiene que ver mucho con lo que tú mencionabas, con la comunicación y con la creatividad, pero ya la creatividad psíquica, no la creatividad física, ¿sí? Y por supuesto ya hemos ido avanzando, aquí hablamos de la responsabilidad y hablamos eso, de la autenticidad en el cuarto centro, ¿sí? Autenticidad, que es el ser únicos, ser irrepetibles. Pero allá aquí en el quinto estamos hablando, ojo, del poder. Pero ya de un poder distinto a este poder que habíamos visto aquí. Es el poder para poder. Es el poder que nos da la vida para poder llevar a cabo esos sueños, esas realizaciones. Y por cierto, entonces tiene que tener una altísima dosis de creatividad. En esa dosis altísima de creatividad está la posibilidad de manifestar abiertamente las ideas, de cultivar las ideas, de cultivar a través de la comunicación esa posibilidad de encontrarnos en el sueño. ¿Pero qué es ese quinto centro además? ¿Alguien me dice? ¿Quién dijo tiroides? Bien. ¿Y qué más es esto, ese quinto centro? Comunicación. Sí, comunicación. ¿Qué más? Pulmón. Pulmón. ¿Qué más? Los senos también, ¿cierto? Senos en una parte también. ¿Qué otra cosa? Articulación temporomandibular. Tallo cerebral. ¿Sí? ¿Ah? Eso es creatividad. Entonces, ¿qué ocurre? Si llegamos a este proceso de la tiroides y esto no se ha ido aclarando, aquí viene una cosa muy importante, y es que ese poder se empieza a perder porque ya no hay la capacidad de comunicarse de manera adecuada, sino que se empieza a ocurrir dos cosas: o nos enmudecemos y simplemente no hablamos y nos tragamos, y tragarse trae muchas consecuencias, porque cuando yo trago sin digerir, entonces esto me va produciendo muchas cosas que, imagínense ustedes esto: cogieron cualquier tipo de alimento y van un poquito a afán, esto no pasó por aquí, 30% de la digestión está aquí. Entonces, si no hubo esta masticación, articulación temporomandibular, se pierde más del 30% de la digestión. Llega al estómago y resulta que el estómago dice: yo no tengo muelas, qué pena con ustedes, pedacito de chicharrón, pero pedacito de chicharrón, usted me hace un favor, como yo no tengo muelas, se lo va a mandar al intestino delgado. Y el intestino delgado lo mira: ¡ay, qué miedo! Es un chicharrón, sí, es susto. Y entonces el chicharrón tampoco tiene muelas. El intestino. El chicharrón tampoco tiene muelas que lo mastiquen en el intestino, era lo que yo quería decir, ¿no? Y entonces resulta que ese intestino delgado, ¿qué le toca hacer? No, vueles, hermano, piérdase de aquí. Entonces se va por todo el intestino, imagínenselo. ¿A dónde llegó? Al colon. Al colon, al intestino grueso. Y como llegó completo, y no, hombre, no, ¿saben qué? Coma mierda. Pues, ¿qué es lo que produce el intestino grueso? Entonces ahí tampoco tiene cómo digerirse. Entonces, ¿qué sigue?
ya no tiene a quién mandársela. Hasta luego. Chao. Ese no lo voy a contar. Pero es posible, o que se quede ahí y entonces como no se ha masticado, ese colon empieza a hacer retorcijones y empieza a tratar de medio molerlo un poquitico a través de esos retorcijones que está haciendo, pero generalmente eso es insuficiente, entonces empieza esto. Mira qué barriga la que tengo, parezco en embarazo, sí, dicen ellas. Y entonces ¿qué ocurre? Que eso, una de dos, o se expulsa rapidito o viene un fenómeno. No, hermano, devuélvase que le hagan control de calidad desde por aquí. Entonces esto se viene, llegó aquí, tampoco llegó aquí, reflujo gastroesofágico, agrieras, pirosis, todas esas cosas que ustedes, pirosis es sensación de fuego quemante en el nivel del estómago, no nada que ver con pirojo ni nada de esas cosas. Pero ¿qué pasó? Que ya llegó un momento en que él tiene que defenderse, ¿sí? Y una de dos, insisto, o lo botó y por supuesto no absorbió nada, o trata de sacarlo otra vez acá a que en el control de calidad hagan lo que tenían que hacer, es decir, masticar y moler. Entonces se pierde eso, pero ¿qué también se pierde? Ojo, porque aquí en el quinto centro hay un pulmón y ese pulmón, hemos dicho, maneja una emoción, que son las tristezas, que cuando se manejan de manera adecuada, entonces se van hacia donde, Margara, las tristezas, La melancolía. a la serenidad y la calma, pero cuando no, a la melancolía, que es el grado extremo de la tristeza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hombre, facilitarle a este quinto centro. ¿Cómo le facilitamos? Volver a soñar, eso es muy bonito, volver a soñar es una maravilla, tener la capacidad de no interrumpir, esa capacidad de estar creando y creyendo es maravilloso, pero además si estamos en armonía con el quinto centro, dejamos de bruxar, que es lo que hasta el 50% de la población está haciendo hoy, más grave aún sin que nos demos cuenta, es decir, dormimos así, y eso que se llama trismus o bruxismo, lo que está haciendo es desgastando no solamente las superficies de los esmaltes de los dientes, sino que está generando una pequeña corriente piezoeléctrica que cuando toca el tallo cerebral por vecindad, hace que se toque ahí también una estructura muy importante que se llama el ¿qué? El cerebelo, que es el responsable de los movimientos finos. Para yo poder escribir tengo que tener un control desde el cerebelo de mis movimientos finos, porque si no estaría haciendo este movimiento, ¿sí? Y entonces empieza el temblorcito, que es el Parkinson o el síndrome parkinsinoide, que es algo que se parece al Parkinson, o si ya hay un extremo de rigidez, se hace un Parkinson, pero un Parkinson en el que ya prima la simpaticotonía en exceso, donde es el Parkinson espástico. Ya no hay temblor, sino que es rigidez absoluta, absoluta y total. Y es muy tenaz, porque eso, imagínense un músculo contraído así, si ustedes lo dejan aquí 2 minutos, bueno, aguantan, pero 5 minutos después y 1 hora después y 5 días después, el dolor es absolutamente insoportable porque hay una acumulación de ácido láctico, ¿sí? Viene el sexto, y el sexto... Doctor, qué pena, ¿el bruxismo que lo origina o por qué se llama? Generalmente es una dosis exagerada de hipersimpaticotonía. ¿Te quedó claro? No, pues no. La frase es para que nos sacaste de la duda. Es como ¿qué tal, no? En cristiano. Bien, resuelta esa duda, no, a ver, hay una parte que tiene el sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático, que hemos dicho que no es ni tan simpático porque es el que te estresa, te angustia, te genera contracciones, ¿sí? Y otra que es el parasimpático, que también hemos dicho es como el costeño que todos llevamos dentro, ¿sí? Pero cuando hay un exceso de esto, de simpaticotonía, así se le llama eso, una exacerbación del sistema nervioso simpático, entonces hay el espasmo, que en la articulación temporomandibular, valga la aclaración aquí, esta es la zona que más refleja esa tensión continua, ¿sí? Entonces se produce ese espasmo violento que muchas veces empieza incluso como un aviso previo. Si ustedes se dan cuenta, el que está estresado generalmente asume esta actitud y está como, hey, ¿por qué estás así? Y por eso todo el tiempo está haciendo como tratando
de soltar todos esos grupos musculares, pero vino otra vez la situación estresante y esta así, ya va a llegar el jefe, escucha, me va a pedir ese informe, yo todavía no lo he terminado, que pase derecho, Dios de la invisibilidad, cúbreme. Y resulta que el Dios de la invisibilidad estaba sordo ese día estaba sordo porque el Dios de la invisibilidad no alcanzó a escuchar cuando él dijo, Diosito de la invisibilidad, cúbreme, y en esas pasa el jefe y preciso, siquiera te veo, me mostraste tu informe por lo que ya se lo muestro, sí, entra en pánico total. Muchas veces después de este espasmo, lo que viene es un estado otra vez de pánico, donde se pide otra vez a devolverse y otra vez tiene que volver a conquistar la seguridad. Cuando él sabe que lo hizo o que tiene la capacidad para responderlo, que venga el jefe, que me pregunte lo que quiera, esté preparado. Jefe, usted no me va a preguntar nada hoy, hágale, tranquilo, venga, se le tiene, ¿sí? Y el jefe le pregunta cualquier cosa y volando el tipo, hombre, mis respetos, jefe, entonces, el salario que cómo va bien, ¿sí? Ya sí, pero ya se empoderó, ya hizo ese movimiento. Entonces, eso es muy importante en la fisiología del bruxismo. Voy a borrar esto aquí y entonces vamos aquí en el quinto, ¿no? Bien, entonces, el sexto, movimiento de la conciencia, y ese sexto movimiento de la conciencia en relación también con el sexto centro es lo que llamamos la posibilidad del visionario. El visionario, aquí es donde realmente empiezan los milagros, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que es visionario tiene la capacidad de ver más allá de los órganos de los sentidos, y eso, en otras palabras, significa utilizar la capacidad de la imaginación y la visualización para crear lo que aún no ha sido concretado. Es decir, primero una visualización, yo lo creé aquí antes de que se materialice, ¿sí? Y por eso el materializarse ese algo ya es un milagro. Cuando nosotros hacemos una sanación aquí al final y hacemos un proceso de meditación, ya está ocurriendo un milagro, ya está ocurriendo una cosa muy bonita. Yo les sigo contando un poquitico del niño, Matías. Matías, para quienes no han venido en otras ocasiones, es un niño que tiene un cáncer pulmonar secundario a un cáncer, mejor dicho, es un cáncer metastásico pulmonar. El primario era el testículo, que ya lo extirparon, y tiene todo el pulmón derecho absolutamente. Ustedes ven una radiografía de eso y dicen, Dios mío, este muchachito cómo respira ya con 17 años, y eso es, realmente eso despierta compasión porque no le dejan de brillar los ojitos. Pero la última vez que yo lo vi muy mal, y ya no llegó ese niño alegre, sino como bien, como angustiadito. Entonces yo le empecé a cambiar un poquito la historia, porque los niños juegan con la imaginación. Y entonces, ¿de qué te vas a disfrazar? Ah, ya sé, de superhéroe, le dije yo. Apuesto que, ya, de superpollo. Superpollo desde los cielos infinitos y profundos. Yo le decía, yo dije, ay Dios, aquí sí se embarró la cosa, ¿no? Porque cuando ya él no tiene la capacidad de reaccionar con alegría frente a una cosa como esas, entonces hay que meterse un poquitico. A ver, vamos a ver, Matías, ¿tú te bañaste hoy? No. Dices, ya sé, entonces vas a hacer super fo. Y ahí sí soltó la carcajada. Cuando él suelta la carcajada, yo sé que algo está ocurriendo otra vez en su interior, algo que destapó ahí. Yo llamo una semana después, les confieso que con mucho temor de que me dijeran alguna cosa cuando fuera a escuchar al otro lado. Me dice, doctor, estuvo muy mal, 2 días muy mal, pero usted no se imagina, de un momento a otro, eso fue como milagroso. Este muchachito empezó a comer, a brincar, otra vez, y está en este momento muy bien. No podemos decir nada todavía, nada, no podemos decir absolutamente nada, pero ahí sigue Matías, enseñándonos cositas, ¿sí? Entonces eso es muy bonito, porque ahí es donde, insisto, ocurren los verdaderos milagros, cuando uno lleva la capacidad de visualización. ¿Y qué es el sexto centro? ¿Alguien me puede decir? La integración. Integración, perfecto, integración. Por eso aquí se encuentra una cosa fundamental, que es esa sexta lección, que es la libertad.
Y es verdad que cuando uno integra y cuando se logra esto, la cohesión grupal, ya empieza a ocurrir un milagro ahí. Ya empieza a ocurrir un milagro porque es ahí donde nos encontramos en la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos juzgar, al contrario, estamos integrando. Entonces renunciamos a ser jueces de nadie, ya eso no me corresponde. Fue muy lindo una experiencia que tuve con un papá que estaba pasando por un proceso muy complejo. Digamos que era un secreto que se había guardado durante años, y ese secreto que se guarda durante años finalmente llega a un punto donde ya no se puede guardar más. Mi hermano, hay que hablar, hay que decir, hay que manifestar, porque te estás ahogando y estás ahogando a quienes te rodean en eso que estás viviendo. Y entonces, muy difícil, muy complejo lo que estaba viviendo, pero llegó un punto en que ya hay que drenarlo, y drénalo, exprésalo, y con toda seguridad que va a ocurrir otra cosa, intégralo a tu núcleo. Y finalmente, el gran temor que tenía él, que era sobre todo conversar con su hijo de estas cosas, se da, expresa, y miren la actitud tan bella. Ese hijo, en lugar de decirle es que es el colmo o es que cualquier cosa, le dice: papá, soy tu hijo y yo no vine aquí para juzgarte. Por encima de todo eso, eres mi papá. Ustedes se imaginan la carga que soltó en ese momento después de todos esos años, y estoy seguro que detrás de eso vienen cosas absolutamente maravillosas. ¿Pero por qué? Porque tuvo la osadía de apoyarse en ese núcleo, que era su núcleo principal, su núcleo central. Y si se logra hacer eso, ya esa integración empieza a ser de verdad milagros. Los milagros no se dan porque nos desintegramos, porque nos separamos. Los milagros ocurren cuando nos volvemos a unir, a fusionar. Eso es bien interesante. ¿Qué más hay en el sexto centro? Finlandia. Finlandia. Era la epífisis. Hipófisis. ¿Sí? Y la hipófisis es como el gran regulador de todo el sistema hormonal. Casi que todo tiene que pasar por ese eje: hipotálamo, hipófisis, tiroides y gónadas. ¿Sí? Es muy bonito porque cuando se llega a ese sexto centro, la hipófisis es el gran integrador. A ver, si yo les dijera a ustedes, imagínense una figura que integre mucho a la mamá y al bebé. ¿Qué figura se les viene? El cordón umbilical. Bien, el cordón, pero ya ese cordón nació. Eso, la alimentación. Para que se dé ese proceso de la alimentación, acuérdense del reflejo de succión. ¿Se acuerdan? El niñito que la mamá le pone el pezón, entonces el niño busca, y hemos dicho que ese reflejo a veces se mantiene hasta la etapa adulta. Pero cuando eso pasa, ¿qué ocurrió? Para que se produjera la leche, ella tuvo que producir una hormona que se llama la prolactina. Y si este proceso, o si la hipófisis no está absolutamente integrada con su bebé, simplemente no produce prolactina. Entonces no hay alimentación. No hay alimentación. Por eso este proceso de integración mamá e hijo le está generando a él no solamente alimento, sino que le está generando la seguridad por el resto de su vida. Pero más que eso, la felicidad por el resto de su vida, integrada a esa fuerza maravillosa que es la fuerza de la materia, que es la de la mamá. La de la voluntad es la del papá, y la fuerza relacional es la del bebé. ¿Sí? Entonces, materia, voluntad o poder y factor relacional están ahí en un solo movimiento que integra a través de la hipófisis. Por eso cuando da lo que se llama un adenoma hipofisiario, un tumorcito benigno por fortuna, a veces hay otros que son malignos, pero ese tumor benigno normalmente es una indicación clara de que algo no se está integrando bien. Entonces hay que volver a integrar. Entonces se recuperaron estas 6 lecciones. Y viene el séptimo movimiento, que es el de la presencia, ya digámoslo así,
Te hago una pregunta. Sí. Me tocó muy bien. Hazla. Y maravilloso que expreses eso y que sueltes y que drenes, porque es que, miren, esas historias las estamos viviendo todos. Yo sé que todo esto que yo les estoy contando de alguna manera se refleja en nuestra historia pasada o presente, o de alguien muy cercano que esté en contacto con todo esto que yo estoy mencionando aquí. Y ahí ya empezó una sanación. Dime, Luz. Mi hijo me lo encontraron hace exactamente año y 7 meses el tumor de acá. ¿De dónde? Es la médula. En la médula, ok. Es una persona maravillosa. Un profesional. O sea, como el joven que hablaste ahora, el ejecutivo. Me tocó mucho mi corazón y en este momento lo que acabas de hablar es exactamente lo que mi hijo, pero me llega muy al alma porque cuando mi hijo me lo operaron, nosotros en una reunión en mi casa y alguien dijo, aquí hay algo que está fallando. Y con la persona que, o sea, es el ser más maravilloso. Tengo 4 hijos, pero de los 4 él. Y también yo dije una palabra el día que me lo operaron. Señor, si esto hubiera sido para otro de los 4 hijos, ninguno hubiera salido de su cirugía. Él salió con muchos episodios difíciles. Es un gran profesional, es un ser maravilloso y es una historia de vida muy, muy bonita, pero muy difícil, porque acabas de tocar un tema y dices, algo pasa. Y yo creo que mira, sí. eso es lo bonito, cuando en lugar de sufrir la enfermedad, esa enfermedad se comporta como una lección por aprender y quien la sufre decide asumir el aprendizaje. Pero, entonces no solo no tiene que repetirla, sino que incluso en ocasiones hay que agradecerle la enfermedad. yo eso hice el día que me operaron mi hijo. Yo le decía, Señor, yo le dije, bueno, Virgencita, Señor, mi hijo me lo diste, sabrás qué pasa en este momento, porque en el momento que me lo operaron yo no dimensionaba lo que estaba pasando, para nada, en ningún momento me pasó de lo que iba a pasar, porque mi hijo entró y me dijo, mami, no nos vamos a decir hasta luego, vamos a decir, nos vemos enseguida, sin saber la cirugía tan grande, porque yo no me pasaba por mi mente. Claro. Y a los 2 días el médico, el cirujano, decirme, tú eres un milagro, Sebastián, eres un milagro. Mi hijo camina después de que no podía caminar. Que probablemente si está tocando el bulbo raquídeo es muy complejo, ¿no? Pero mira eso, qué tan bonito. Entonces, pero la invitación... es la pregunta que yo quiero hacer, porque acabas de decir, algo tenía que enseñarles. ¿A quién? A todos. La enfermedad es una lección que se aprende no de manera individual. Normalmente toca todo el núcleo, ¿sí? Y ese núcleo, entonces, ¿qué está buscando? Simplemente que haya otra vez esa integración que por alguna circunstancia se había perdido o se estaba dando. Pero cuando se integra esto, eso significa, lo asumo ya desde el aprendizaje. La invitación es a que no te quedes con el suceso doloroso, sino con el suceso milagroso. Es decir, si detrás de esto, mira que la vida lo premió, dejándolo vivir, siguiendo una vida normal, es porque ya hay un milagro ahí. Entonces no hay que quedarse en el suceso nefasto. Cuando alguien fallece, por ejemplo, yo les digo, no te quedes en la muerte, porque es decirle al otro, no valió la pena que existieras. Quédate en la sonrisa, quédate en lo bonito que dejó ese otro, quédate en lo que nadie te va a poder arrebatar, que es el contacto con tu corazón y esa memoria guardada ahí en tu corazón. Realmente ahí la lección está aprendida y se transmuta en el fuego del corazón. Entonces es aprender, insisto, a integrar todo esto. Hay muchas cosas más por hablar, pero pues yo no sé por qué se me fue el tiempo como tan rápido. No sé, se me fue medio volando, pero lo vamos a continuar. Recordemos que vienen 2 puentes enseguida, o sea que vamos a tener un buen ratico para meditar y pensar, entre otras cosas, porque ya nos quedan faltando apenas 2 charlitas en el año y después hacemos la ceremonia de la luz. Pero la invitación a través de este proceso es a que integremos todo esto
porque miren lo que vino en el séptimo. No es otra cosa que la presencia de Dios y el contacto con lo sagrado. Por eso aquí hay una séptima lección. ¿Que cuál es? De lo que partimos hoy. La libertad. Sí, de alguna forma la libertad aquí ya nos está bombeando, nos está potencializando a llegar al séptimo. ¿Y cuál es? Tenemos seguridad, identidad, responsabilidad, autenticidad, poder y libertad. ¿Qué nos faltará ahí? Como esa séptima. No, más allá de eso. ¿De qué partimos hoy? ¿Se acuerdan? ¿Cómo empezó la charla hoy? Con el asombro, el corazón. Con ese corazón que queda. El late. La esencia. ¿Qué era eso que encontrábamos? La esencia. El vacío. Y entrar en el vacío es poder conectarse. Total. Entrar en el vacío es encontrar la esencia. Es encontrar el silencio interior. Por eso el sonido del séptimo centro es el del silencio. Entonces hay unos sonidos en los diferentes centros de energía. En el primero, esto lo describen en la visión oriental, resuena con un sonido que es lam. El segundo, bam. El tercero, ram. El cuarto, yam, ham, om. Y el sonido del silencio. Sonido del silencio, piensen en eso porque es bien importante. Dios habla en el silencio. ¿Está claro todo? Bueno, en la próxima entrega, por este mismo canal y a esta misma hora, vamos a continuar con este tema, ¿bien? Vamos a prepararnos.